Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos al último video de este curso de fundamentos de JavaScript. Hoy veremos las promesas, las cuales son una de las características más usadas para la sincronía del lenguaje. Muchas veces ya las hemos usado ya construidas en librerías como por ejemplo Axios, que es para llamadas HTTP, pero aquí vamos a aprender a cómo construirlas nosotros mismos. Entonces, las promesas tal vez pues ya, como les había mencionado, ya las conocemos, las hemos pasado por desapercibidas y pensamos que solo la vamos a usar por medio de librerías con el típico ten, ten y la función y el punto catch para el error. Pero si las sabemos usar de manera correcta, nos pueden ayudar a mantener nuestro código más limpio y librarnos de complicaciones como puede ser el callback hell, que es un problema recurrente cuando trabajamos con JavaScript. Para entenderlo de una manera más clara, pues veamos el siguiente ejemplo. Que voy a borrar esto. Function main, esto para mantener el global scope limpio. Aquí voy a poner const promise igual a promise resolve y reject. Y aquí lo que estamos haciendo es que el constructor del, del objeto promise le estamos pasando una función que tiene como parámetro eh, dos callbacks. Entonces aquí la función resolve le podemos, que resolve es cuando la promesa se resuelve. Entonces aquí le podemos pasar un JSON con otro JSON name.real y bueno, la función resolve es cuando, como ya lo había mencionado, se resuelve la función y este callback le vamos a pasar un dato que luego lo vamos a ejecutar. Que luego lo vamos a obtener cuando la promesa sea resuelta. Que voy a hacer promise punto send, bueno, para hacerlo para acá, punto ten params igual arrow function, que va a poner console.log params.data. Y aquí cuando la promise no está resuelta, pues entra al catch, que sería el callback de reject. Entonces aquí voy a poner console.log, aquí .error, y aquí lo que estamos haciendo es que la función que le estamos pasando a then es resolve. Entonces, como cuando creamos la promise, la cual recibe los parámetros que son dos callbacks, se van a ejecutar en el caso pues cuando sea resolve y reject. Y dentro del bloque de código que está estos parámetros está el ejecutor
el cual se encarga de tener la lógica de la promesa, que sería justamente en donde ponemos toda la lógica de la promesa para devolvernos ya sea resolve o reject. La promesa tiene tres estados, que sea pending, el cual es el estado inicial, y cuando inmediatamente se ejecuta, el ejecutor, que es esto, pues se manda a llamar cuando nosotros la mandamos a llamar con then. Entonces, por otro lado tenemos el estado de resolve, el cual nos indica que la promesa está resuelta y devuelve un valor al que le pasamos como parámetro al callback. Resolve, que en este caso es un JSON, que es esto, que le pasamos como parámetro. Y el último estado es el de rejected, el cual es un estado en el que la promesa no ha sido cumplida y nos devuelve un error con la razón de por qué no se ha resuelto la promesa. Que en este caso, pues, para devolver un error sería una nueva instancia de error. Y aquí le pasamos el mensaje. Pero ahora eso lo veremos más adelante. Entonces, después cuando nosotros mandamos a llamar esa promesa, tenemos dos atributos en el prototype. En el prototype de la promise, que son then y catch. El primero se encarga de recibir los parámetros como resultado de la función resolve en el ejecutor de la promesa. Después está el atributo del prototype catch, que el cual recibe los parámetros, que a su vez recibirá el error que le pasamos a reject. Por ejemplo, aquí si le pusiéramos reject, ya le pasaremos los parámetros del nuevo error con el mensaje de por qué fue rechazada la promesa. Entonces sé que esto es algo revuelto de entender, ya que está lleno de callbacks la construcción de una promesa. Nos perderemos en el camino de cómo podemos construir una promesa, pero solo es cuestión de ver bien el código del ejemplo e ir haciendo el ejercicio mental de cómo se va construyendo los callbacks. Entonces ahora podemos nosotros crear funciones que reciben parámetros y retornan una promesa. Pero aquí voy a primero cambiar el script que se está poniendo para ejecutar en Node. Aquí no lo puse dentro de la función main. Me faltó el punto y coma, la línea extra, y aquí igual punto y coma. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Function. Aquí vamos a hacer un validador, bueno, una simulación de validador de usuario, y aquí como parámetro le pasamos user. Y aquí vamos a hacer el constructor de esa función, this.user igual a user, y aquí vamos a nosotros a retornar una promise. Entonces return new promise, pasamos resolve y reject. La arrow function para que se vaya al scope de arriba y tome estas variables que ya están declaradas. Y aquí vamos a declarar const user email igual a
user.email const igual a user password igual a user.password. Aquí si los parámetros son los correctos, aquí nada más vamos a simular que se validó el email con el correo igual a biel@mail.com and user password igual aquí a 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí nosotros, si esto se cumple, la promesa se va a cumplir. Entonces, resolve, y pasamos un JSON, data igual a user ID. Aquí estamos, pues no, solamente es una simulación de que le estamos pasando los datos completos del usuario que se hizo login. Y user email.com. Aquí cerramos esto y en cambio si no se cumple el if else y mandamos a mandar a llamar reject y aquí hacemos un nuevo error. El usuario no existe. O bueno, simplemente le ponemos contraseña, login. Esto solamente pues es un ejemplo. Y aquí pues vamos a simular un login que pues no tiene nada seguro, solamente es por fines explicativos. Y aquí si el validador que recibe el usuario como parámetro, bueno, que recibe los datos del usuario, después esta función retorna una promesa con la lógica dentro del ejecutor, validando que si el correo y la contraseña son correctos, el callback resolve retorna un JSON con los datos completos del usuario. Por otro lado, si esto es incorrecto, le mandamos una instancia del error al callback reject, que sería explicando por qué fue rechazada la promesa. Y bueno, aquí vamos a nosotros crear un ejemplo de los datos del usuario. Aquí const user data igual a email y el @mail.com y password, como si ya estamos simulando como si hubiera introducido los datos en un formulario ahí. Y al cual estos datos le vamos a pasar, se los vamos a pasar como parámetro al validador del usuario. Aquí vamos a crear una nueva constante, user login igual a validate user, pasamos user.data y aquí, bueno, aquí cerramos esto. Entonces aquí como nosotros retornamos la promise, pues para eso podemos hacer el then. Entonces aquí ponemos then parámetro de la request
Y aquí vamos a poner console .log request data, y aquí vamos a retornar el request.data. En cambio, si no se cumple, vamos a mandar el error. Vamos a hacer console.error.message. Y aquí por último nada más voy a mandar a llamar el valor del user logit. Entonces aquí, como podemos ver, si la promesa se cumple nos retorna los datos del usuario, y si no, el cache nos mostrará el mensaje con el error. Entonces aquí nosotros le pasamos los datos del usuario a la promesa, y como esa promesa nos está retornando, o bueno, como esta función nos está retornando una promise, pues esta función automáticamente se transforma en algo en JavaScript que se llama Tunable, que pues aquí podemos usar las funciones de turn y catch para nosotros hacer el uso de la promise. Entonces aquí voy a solamente ejecutar el código que está aquí adentro. Y aquí, como podemos ver, la primera promise que mandamos a llamar nos retorna pues nada más el name igual a o bueno, el objeto name, el atributo con el atributo name, y luego el valor Uriel. Y aquí en la promesa que nosotros hicimos, que es validateUser, que es nuestra función, como los datos que le pasamos pues concuerdan con el if, bueno, concuerdan como si estuviera una simulación del login, como si hubiera buscado en la base de datos, nos retorna todos los atributos que le pasamos a resolve. Que estos atributos es como si nosotros hubiéramos ejecutado aquí dentro del then. Haz de cuenta que esta función fuera esta. Entonces, como nosotros le mandamos como parámetro esta función, es como si aquí se ejecutara esa función. Está un poco revuelto porque pues sí son muchos callbacks, y pues podemos batallar un poco al principio al entenderlos, pero pues es de mucha ayuda saber cómo se usan los callbacks de manera correcta. Entonces aquí, como pues se ejecuta bien esto, pues nos retorna los datos. Entonces si aquí por ejemplo cambio una letra, aquí nos va a retornar el error, que aquí por ejemplo igual que acá en catch, nos retorna el error y nos manda el mensaje de por qué fue rechazada la promesa. Entonces esto tal vez ya lo conozcamos más, lo de then y catch, ya que por ejemplo trabajando con Axios, cuando creamos una petición le pasamos los parámetros, que es una URL del IP, del API que vamos a mandar a llamar, y un objeto con los datos de la petición que vamos a pedir luego con then y catch para pues tener nuestros datos. Entonces con Axios nosotros mandamos a llamar el HTTP igual a los puntos www, el API, y luego ya un objeto con method y todo eso. Entonces eso es, a muy grandes rasgos, es lo que hacen las promises, que transforman esto, retornan la función, y nosotros ya podemos hacer la utilización de then. Y bueno, esto sería todo por el curso de fundamentos de JavaScript. Traté de que los videos quedaran lo más cortos y concisos
para ir directo al punto principal de cada uno de los videos. Ya saben, si quieren ir más a fondo en estos temas ocultos de JavaScript, que al igual muchos no sabían, igual yo no sabía, comencé programando JavaScript solamente sabiendo lo básico. Pues pueden ustedes adentrarse más a esto y pueden revisar el repositorio de You Don't Know JavaScript, que es de donde me inspiré para hacer esta serie de videos, y que por cierto ya el autor está trabajando en la segunda edición de estos libros. Y pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil toda la información que vimos en esta serie de videos. Mi nombre es Uriel Robles, hasta luego.